Bien, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 1 en adelante, vamos a dar lectura. Bien, el tema de esta tarde, es una entrevista con Jesús, ¿sí? Y vamos a dar lectura, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, perfecto. Quería introducirme en esta tarde-noche con el Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan tiene como propósito mostrarnos que Jesús es Dios. El Evangelio de San Juan es denominado como el libro del camino, el libro del Cordero. Es el Evangelio de los gran yo soy. Es el Evangelio del consumado es. Y es el único Evangelio y libro que nos va a hablar en la Biblia de una persona que era muy importante en el Sanedrín. No vamos a encontrar en ningún otro, aparte de la Biblia, ni en ninguna carta, ni en otro evangelio del Nuevo Testamento, que se nos hable de esta persona, de Nicodemo. Él representaba lo mejor de la nación de Israel. Era un maestro, un fariseo, miembro del Sanedrín, el concilio de los judíos. Y en el contexto podemos notar a Jesús que empieza a purificar el templo, y dice la Biblia que él no se mofaba de los hombres porque conocía el corazón de todos los hombres. Eso lo vemos en el contexto. Jesús empieza a purificar el templo. Jesús no se fiaba de los hombres porque conocía, dice, el corazón de todos los hombres. Y en este capítulo 3 del Evangelio de San Juan podemos ver tres tópicos, ¿no? Es denominado
el Evangelio del capítulo 3 de San Juan es denominado el capítulo de Nicodemo. Y es el capítulo también denominado del nuevo nacimiento. Y es el capítulo denominado como el capítulo de la Trinidad. Y bien, vemos que se le acerca a Jesús este maestro del Sanedrín, Nicodemo. Y dice la Biblia que de noche. Y muchos comentaristas, algunos dicen porque su reputación fue de noche, otros dicen porque quería estar a solas con él. Hay un montón de comentarios, ¿no?, que se nos dice acerca de cómo Nicodemo de noche se acercó a Jesús. Pero bien, él era un hombre que buscaba la verdad, ¿no? Si bien la ley, no es mala, porque vemos un hombre que estaba buscando la verdad. Y dice que fue de noche. Y vemos que se encontró con la luz que alumbra a todo hombre, con Jesucristo. La luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y la luz de Cristo resplandeció esa noche en el corazón de Nicodemo. Y bien, y acá vemos la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad de nacer de nuevo, de tener otro comienzo, una nueva vida. Y bien, cada uno debemos experimentar a Dios, conocer a Dios, a través del nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre intachable, con ideales sanos, con buena conducta, porque como le decía hace un instante, la ley no es mala. Y vemos que un hombre que buscaba la verdad, pero la ley era sombra de lo que había de venir, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. Pero vemos y podemos notar cómo Dios se manifiesta a la vida de Nicodemo. Podemos ver que él se acerca de noche, pero Jesús le dice, mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No dio vuelta a Jesús, fue directamente a la necesidad de Nicodemo. Nicodemo venía, ¿no? Rabí, le decía. Jesús no dio vuelta, en un instante fue a la necesidad de Nicodemo y le dijo, Nicodemo, a la verdad te digo, te confirmo que es así. Ciertamente te digo que es necesario que tienes que nacer de nuevo. Y vemos cómo Jesús sin dudas, ¿no? Y esto desconcertó a Nicodemo, porque esto que Jesús les estaba diciendo a Nicodemo estaba por encima de sus conocimientos. Estaba por encima de sus conocimientos. Estaba por encima de los ideales que Nicodemo tenía. Jesús no dio vuelta en esta entrevista. Fue directamente al grano, a la necesidad. Jesús, en pocas palabras, le va a decir grandes revelaciones. Le va a decir, te es necesario que nazcas de nuevo. En pocas palabras, Jesús dice grandes revelaciones. El Señor empezó a hablar de las cosas celestiales, de lo celestial. Empezó a hablar y le dijo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo, por la obra del Hijo y por la acción poderosa del Espíritu Santo, ¿no? Y esto no entraba en la mente de Nicodemo. Y una mente carnal no capta las cosas espirituales. Porque esto es lo que nos dice la primera carta a los Corintios, acompáñeme. Capítulo 2.
versículo 10 en adelante, ¿sí? Si lo tienen, me dicen amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente lo que le estaba pasando a Nicodemo. No podía ver. Y en esa mente empieza a decir, ¿cómo hago? Vuelvo a entrar en el vientre de mi mamá y no cabía en la mente de Nicodemo. Exactamente lo que le estaba ocurriendo a Nicodemo. Y hoy muchos no saben lo que es nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Hoy muchos están llenos de conocimiento y de tal así que se olvidaron de vivir la vida cristiana. Y el otro extremo es la ignorancia que hay al no leer las Escrituras. Jesús mismo dijo, no erréis, ignorando, dice, las Escrituras y el poder de Dios. Vemos dos extremos. Un extremo donde el conocimiento, saben desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, pero ¿saben qué pasa? Se olvidaron de vivirlo. Está acá. Y el otro extremo de ignorar la palabra de Dios, de ignorar el poder que tiene las Escrituras. Por eso Jesús mismo nos enseña, y el poder de Dios de poder conocerlo a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo y poner en práctica, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? Y segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos ver, ¿no? También la moral que tenía Nicodemo, ¿no? La religiosidad que tenía él, ¿sí? Podemos ver también a una persona, ¿no? Con buenos ideales, pero Jesús dice, no apta para el reino de Dios. Dijo, debes, Nicodemo, nacer de nuevo. Y notamos ahí el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Podemos ver cómo pensaba Nicodemo, y él estaba pensando en términos naturales, mientras Jesús habla de un nuevo nacimiento espiritual. Y es necesario nacer de nuevo. Bien, nacer de nuevo. Esperen que tengo un problemita acá con la computadora.
Ya vamos. Ahí estamos. Bien. Es necesario nacer de nuevo porque es lo que todo ser humano necesita. Y es nacer de nuevo. Todo ser humano necesita nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice la palabra, no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Nicodemo pensaba que porque era judío y tenía una vida intachable por sus obras, que él así podía obtener el favor de Dios. Pero Jesús le enseña que no, y él rechaza toda actitud, ¿no?, que se acerca con méritos propios por decir, ¿no?, como decían los escribas y los fariseos, somos linaje de Abraham. Y notamos, y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 32 al 47, vamos a dar lectura. ¿Lo tienen? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí. Dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y vemos cómo le decían, ¿no? Y hoy muchos también quieren acercarse a Dios haciendo obras o porque tengo tantos años de cristiano. Eso no dice nada. Puedes venir a la iglesia hace varios años, pero si no naciste de nuevo, eso no dice nada de los años que tenga de cristiano. Es necesario que nazcas de nuevo. Y bien, y tener una experiencia de conocer a Dios
personalmente, así como Jesús se encontró con Nicodemo y Nicodemo se encontró con Jesús. Vamos a Cristo y cuando vamos a Cristo, nuestros ojos son abiertos. Pasamos de muerte a vida y experimentamos la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Pasamos de muerte a vida. Ese conoceréis, cuando empieza hablando Jesús, significa en griego ginosko, y es el conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro en el reconocimiento de la verdad, y escuchen esto, por experiencia personal de conocer a Dios personalmente, como Nicodemo se encontró con Jesús. Y Nicodemo, después de esa charla, no volvió a ser el mismo. Y nosotros, cuando nos encontramos con Cristo, no volvemos a hacer lo mismo. Pasamos de muerte a vida. Estando nosotros muertos en delito y pecado, Cristo nos dio vida y vida en abundancia, ¿no? Nos dio su salvación. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? ¿O sabés nomás de Jesús? ¿Qué implica, no, la naturaleza del nuevo nacimiento? San Juan 3, versos 6 y 7 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús le va a enseñar a Nicodemo, que no es Nicodemo por lo que vos puedas hacer, no es Nicodemo como la manera de lo que lo estás pensando, ¿no? Sino de la manera que tenía esa actitud religiosa de hacer algo, Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿No? Y él pensaba, ¿no? Volver al vientre de su madre. Y Jesús le enseña, no es así, de esa manera. Es imposible que un ser humano se salve por lo que puede hacer. Es imposible. Y notamos ahí el fracaso de las religiones. Cómo el hombre busca salvación por hacer algo, para salvarse, ¿no? Y yo le digo a los TJs, ¿no? Ellos te predican por salvarse ellos. Cuando nosotros predicamos para que sean salvos, por salvación por obras. Jesús le iba a enseñar que no era de lo que él podía hacer, sino que el nuevo nacimiento, hermanos, la nueva vida que viene por el Espíritu de Dios, viene de arriba. De arriba. El nacer de nuevo, es imposible que un ser humano se salve. La salvación no es por obra, sino que viene de Dios, nacer de arriba. No es el hombre con sus intentos, sino Dios revelándose al hombre. Dios revelándose al hombre. Y dice la carta a los Hebreos, Dios hablando de muchas maneras, por estos tiempos nos habla por medio de su Hijo. Habiendo hablado por los profetas, en este tiempo nos habla por su Hijo. Por eso el fracaso que hay en las religiones, que creen ser salvos por lo que pueden hacer. Y bien, Jesús empieza a decir dos palabras ahí para analizar. Agua y espíritu. Y esto ciertamente significa, confirma Jesús, es así. Lo ratifico y lo confirmo. De agua y de espíritu. En el versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bien, la Biblia de las Américas, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1, 3 y 4.
Yo se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Dice lo siguiente. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, dice, y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Eso dice la versión de la Biblia de las Américas. Y tiene que ver el nuevo nacimiento, ¿no? Le decía hace un instante, con nacer de arriba, por la palabra predicada, bajo el poder del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Recibimos a Cristo como Salvador y nos hace nuevas criaturas, interviniendo Dios de lo alto por su Espíritu Santo. Por eso la carta a los Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por la palabra, ¿no? Cuando está hablando de agua, está hablando por la palabra. Y Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra. No es una determinación humana, lo hace Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra, por la obra del Hijo y la acción poderosa del Espíritu Santo. No solamente somos perdonados, sino somos transformados y declarados hijos de Dios. Y Juan, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y bien, Jesús también empieza a poner como ejemplo en esta entrevista el viento. Y empieza a decirle a Nicodemo, ¿no? En el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesús empieza a tomar como ejemplo el viento. Dice, no lo podemos ver, pero sí percibir. Así es el que ha nacido una nueva vida en Cristo. Podemos percibir. Nosotros que somos, ¿no? Que nacimos a una nueva vida, que nos encontramos con Jesús. Hay cambios internos y externos. Y como dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Hay frutos, ¿no? Como lo que pasó con Nicodemo. Hubo un arrepentimiento en él. Frutos dignos de arrepentimiento. Nicodemo fue de noche y se encontró, como les decía hace un instante, con la luz que alumbra a todo hombre y no volvió a ser el mismo. Sin duda, posteriormente, en 3 ocasiones, el Evangelio de San Juan va a mencionar a Nicodemo y lo va a saber a Nicodemo que estaban los fariseos no desacreditando a Jesús y Nicodemo bien firme, diciendo no lo vamos a escuchar. Y posteriormente en la sepultura con José de Arimatea. Y vemos cómo fue la conversión de Nicodemo. Y bien,
Notamos cómo Jesús también fue rechazado por las autoridades, ¿no? Pero Nicodemo no lo rechazó. Juan 7:45, vamos a dar lectura en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Noten esto, era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Dice Nicodemo. Y le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y bien, ahí vemos cómo querían desacreditar a Jesús. Y Nicodemo, sin duda, no volvió a ser el mismo. Ahí vemos cómo él estaba escuchando a Jesús. Él lo estaba escuchando. Y vemos después, posteriormente, para que los lean en sus casas, los que están tomando nota, cómo acompaña a José de Arimatea en la sepultura, San Juan 19, del 38 al 40. Nicodemo descubrió lo maravilloso y el milagro que todo ser humano necesita: nacer de nuevo, nacer a una nueva vida en Cristo. Y la base esencial para nacer a una nueva vida en Cristo es que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir para darnos vida. Y nos dice el versículo 14 al 17, sigamos el texto central, capítulo 3 de San Juan, del 14 al 17. Dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él tuvo que morir, como decía Carlos, ¿no?, para darnos vida, y vida en abundancia. Y este pasaje vemos a Jesús citando el Antiguo Testamento cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, ¿no? Y podemos ver en este pasaje que señala a la obra redentora de Jesús. Hace alusión a que todo aquel que mire la obra de Cristo en la cruz por medio de la fe puede alcanzar salvación. Esa serpiente de bronce levantada es tipología de Cristo, ya que el bronce simboliza el juicio y Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Su muerte trajo vida a todo aquel que en él cree. A todo aquel que en él cree. Y Tito, la carta de Tito, capítulo 3, yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual,
capítulo 3, del verso 3 al 7. Y dice lo siguiente, se lo voy a leer en traducción lenguaje actual, ¿sí? Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. Andábamos perdidos para divertirnos. Hacíamos todo lo malo que se nos ocurríamos. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo, dice esta versión. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo por su gran amor. Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Terrible pasaje, poderosísimo, diría. Y bien, yo en esta noche quería preguntar seriamente a cada uno si hemos tenido, si sabemos la experiencia, ¿no?, propia de lo maravilloso de que es nacer de nuevo. Si hemos nacido otra vez a una nueva vida en Cristo. También preguntarte si se ven en nosotros las señales del nuevo nacimiento. O si podés escuchar la voz del Espíritu Santo día a día, día tras día. Porque la Biblia claramente nos enseña en esta noche que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos ver el reino de Dios. Si no hay evidencia en nuestras vidas, la Biblia nos enseña a examinarnos a cada uno si estamos en la fe. En esta noche, a que tengas, seriamente lo digo, que puedas rever tu vida. Si realmente conoces a Dios o sabes de Dios. Si realmente has nacido a una nueva vida en Cristo. Porque dice, como dice la carta a los Corintios, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y que hemos pasado a una nueva vida en Cristo que es algo interno y externo. Yo puedo ver obrar a Dios, una persona, el Señor obrando por el Espíritu Santo, cómo cambia, ¿no?, sus actitudes desde el interior hasta el rostro resplandece cuando una persona se encuentra con Cristo. Pasa de muerte a vida y ya no volvemos a hacer lo mismo. Por eso la Biblia nos enseña, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si has nacido de nuevo a una nueva vida en Cristo. Hoy, de esto que yo estoy hablando, no se habla, no se predica. Y mi pregunta en esta noche es, ¿has nacido a una nueva vida en Cristo? El Espíritu Santo es morando en nosotros. Y como dice el Evangelio de San Juan 14, nos guía a toda verdad. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y para concluir en esta noche, déjame decirte, así como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, lo está confirmando y afirmando. Te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y no se trata de cuántos años tengas en la iglesia, de cuántos años de cristianos tengas. Se trata
de que conozcas a Dios. Conocer a Dios va más allá de las costumbres. Conocer a Dios es rendirle tu vida totalmente. Es entregarte totalmente al señorío de Cristo. Y así como se encontró Nicodemo con Jesús, él no volvió a ser el mismo. Hubo un antes y un después. No volvemos a ser los mismos. Dios empieza a orar como Él lo sabe hacer. Y viene de arriba eso. Te invito a ponerte en pie. Y que puedas meditar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Si has nacido a una nueva vida. No se trata de un domingo más. Se trata de que hoy tengas un encuentro con Jesús. Y que puedas decirle: Señor, te necesito. Ya lo intenté con mis fuerzas y he fracasado, Señor. Una y otra vez vuelvo a caer, Señor. Sigo siendo esclavo del pecado, pero solo tú me puedes libertar de esta condición. Porque solamente tú viniste a dar vida. Porque solamente tú rompes las cadenas del pecado. Porque solamente tú nos haces libres, Señor. Y esa vida gloriosa de tu Hijo en nosotros, por tu Espíritu Santo, Señor, es la que nos da, Señor, nueva esperanza, nueva vida. Y venimos a ti sedientos, con la necesidad de decirte, Señor, necesitamos, Señor, volvernos a ti, Señor, de todo corazón, arrepentirnos, darle la espalda al pecado y acercarnos a ti, Señor. Preservar, Señor, en esta hora, Señor, por tu Espíritu, Señor, te pido que obres, Señor, como tú lo sabes hacer en cada corazón, por medio de la palabra predicada, Señor. Trae convicciones en los corazones en esta noche, porque hoy es necesario que si no conoces a Cristo, que hoy te reconcilies con Dios. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor. Ten piedad, Señor.